Curso de Forex intermedio, análisis técnico. Llamamos análisis técnico al estudio de la formación histórica de los precios en un activo financiero, en gráficos. El análisis técnico desarrolla bajo el alero de dos análisis distintos, que serían el chartismo y el análisis cuantitativo. El chartismo es el análisis que se basa estrictamente en el gráfico y se maneja a través de figuras geométricas, lo que llamamos geometría de mercado. También lo manejamos por figuras geométricas, tiene diferentes, lo llaman de diferentes formas, pero básicamente es el análisis del gráfico a través de figuras geométricas. El análisis cuantitativo, que sería el otro, la forma de análisis, es el análisis a través de métodos matemáticos y estadísticas para evaluar la inversión. En este caso, estamos hablando de los indicadores RSI, MACD, estocástico y todos esos indicadores que se forman en banda de Bollinger. Todo eso se forma a base de números y estadística. La EMA de 200, que es la que cada 200 periodos cuánto toca y cuándo no toca, etcétera. Todos son indicadores que se manejan a través de estadística y fórmulas matemáticas. Entonces, para resumir todo lo hablado anteriormente, el análisis técnico tenemos dos alas, por decirlo así. Chartismo, análisis de gráfico, formación de figuras reconocibles en el histórico de precios. Cuantitativo es estudio basado en indicadores matemáticos y estadísticos de la evaluación del precio. Ahora bien, para nosotros poder realizar un análisis técnico y que sea favorable, tenemos que estar muy claros en lo que es la estructura alcista y la estructura bajista. Son una clave fundamental. En este caso, les traje un ejemplo de una formación en figuras alcistas, pero que no es perfecta. Normalmente los ejemplos siempre te ponen algo muy perfecto, que se ve demasiado. Pero fíjate que esta cumple bastante los puntos. Si nosotros pasamos una línea, bueno, eso es más o menos una línea, y otra por aquí arriba, fíjate que nos viene haciendo el movimiento, ¿verdad? Alcista, que es la idea. Que entendamos cuando es una formación alcista, donde tenemos máximos y mínimos ascendentes, ¿ok? Eso es lo más importante, saber eso, entenderlo, tener el concepto claro para poder identificar la tendencia en cualquier temporalidad. Por supuesto, hay temporalidades mayores que yo veo mucho que cometen el error y dicen, no, que en 15 minutos tenemos un cambio de tendencia. Eso no existe, un cambio de tendencia en 15 minutos ni en 5 minutos. ¿Ok? Los cambios de tendencia son de 4 horas en adelante. Lo demás simplemente son impulsos y retrocesos. Y mantienen una formación, ya sea alcista o bajista. De aquí le tengo un ejemplo de una formación bajista, para que podamos ver exactamente lo mismo. Le hice un gráfico que no es un gráfico perfecto, pero en el cual ustedes pueden distinguir cómo la formación viene haciendo el movimiento. ¿Ok? Aparte de eso, forma un canal bastante interesante, pero canales lo vamos a analizar más adelante. Entonces la idea viene siendo lo mismo. Tenemos un máximo, tenemos un mínimo, tenemos máximos más bajos y mínimos más bajos, y así se va viendo la estructura. La idea es que ustedes tienen que aprender a, cuando ven un gráfico, detectar rápidamente la tendencia. Y algo que también es muy, muy importante es que muchas veces
nosotros vemos este movimiento en diario y resulta que en 15 minutos, aquí por ejemplo, podemos tener una estructura fuertemente bajista, luego hace un doble piso y viene a ser una parte alcista. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros tenemos que reconocer. Fíjense que ahí, en pequeñito, se ve perfectamente el doble piso aquí. ¿Ok? Entonces, eso son las cosas que ustedes tienen que aprender a reconocer en temporalidades altas para luego venir a buscarla en temporalidades, en temporalidad alta para buscarla en temporalidades más bajas. Por ejemplo, fíjense que aquí hay otro doble piso y se marca perfecto. Y viene como venía bajista, llegó al doble piso y hizo el cambio. Entonces, ese tipo de detalles es muy importante que ustedes lo manejen desde un principio. Aprender a detectar formaciones. Esto es más importante que copiar y pegar una señal. ¿Por qué? Porque con esto ustedes saben siempre si la formación es alcista, si es bajista o si pueden entrar en una señal determinada en cualquier momento. ¿Okay? Otra cosa que también es importante es poder reconocer o identificar rápidamente lo que son soporte y resistencia. ¿Ok? ¿Qué es un soporte? Se denomina soporte a la zona en la cual las compras saturan las ventas y el mercado cambia de dirección. También podemos conocer la zona de soporte como piso. Y la resistencia es exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, se denomina resistencia a la zona en la cual las ventas satisfacen las compras y el mercado cambia en dirección también. En dirección. También podemos conocer la zona de resistencia como techos. Entonces, si venimos al gráfico, se fijan, esto es una zona de piso que está bien marcada y esto es una zona que aquí fue techo, aquí fue piso, pero de la parte alta, pero aquí fue un techo de la parte baja, aquí volvió a ser techo, techo y estamos esperando que este movimiento llegue aquí. ¿Okay? Adicionalmente a eso, bueno, lo que estábamos operando oro días atrás, sabíamos que si esto llegaba aquí arriba, el oro iba a tener una caída interesante. Entonces, ¿qué pasa? Es importante que ustedes sepan reconocer zonas de piso y techo o zonas de pivote. Por ejemplo, esto que está aquí, marcada en dos líneas azules, es una zona de pivote. Muy importante, por eso se está esperando que el precio vuelva a llegar aquí. ¿Y qué otra cosa pasa importante? Cuando tenemos un piso, choca con un techo, retrocede y vuelve a chocar y rompe, ¿qué pasa luego? Normalmente ese techo se convierte en piso, ¿ok? Este techo pasó a ser un piso. Y fíjense cómo reaccionó. Si revisamos estructura de mercado, venimos viendo un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso y un gran impulso. ¿Qué pasa? Cuando estamos revisando el análisis, si vamos a otras temporalidades, venimos desde más atrás, vamos a localizar esta zona. Como sabemos que está rompiendo la zona con fuerza, como se ve aquí, entonces puede tener esta reacción. Yo le garantizo que si ponemos un Fibonacci de aquí a aquí, esta zona es el 61 y este rebote llegó hasta el menos 27. Eso lo podemos probar luego en una clase para que usted vea, pues esta gráfica yo la tengo por ahí. Entonces podemos hacer esa revisión. Pero esto es garantizado que ese movimiento se da de esa manera. Entonces es lo que ustedes tienen que lograr detectar a simple vista. No lo van a lograr hacer de la noche a la mañana, pero sí es importante que lo logren hacer en un corto periodo de tiempo, porque esto es la base del trading. No importa qué tipo de trading tú hagas, si es institucional, si es con chartismo, si es fundamental, esto es lo fundamental. Ok, en el chartismo definimos como una figura chartista la formación
a la formación que la cotización de un determinado activo dibuja en el gráfico de precio y que identificamos porque cumple con una serie de patrones preestablecidos. Los podemos dividir en figuras de cambio de tendencia y figuras de continuación. ¿Ok? La figura de continuación de tendencia, eh, ay, en la figura de continuación de tendencia, el precio se suele mover por impulso y cuando este se agota, entra en el nivel de consolidación, en el que se empieza a probar el siguiente nivel a atacar. Lo normal es que tras un gran impulso, los operadores se posicionen de una vez, haya corrido el movimiento y se prevea a continuar con su movimiento principal. Entonces, en este caso tenemos qué figura. Tenemos los triángulos, tenemos el triángulo simétrico, triángulo ascendente y triángulo descendente. ¿Ok? Y para configurar que la figura sea un triángulo, tiene que tocar por al menos 4 puntos, 2 de la parte de arriba y 2 de la parte de abajo. Aquí le hice un ejemplo de cómo serían los triángulos. Luego lo vamos a ver en un gráfico. Por ejemplo, este triángulo puede venir así, luego hace esto y continúa su movimiento. Este puede ser así, hace esto y continúa el movimiento. Y el simétrico también puede hacer lo mismo. Yo le puse aquí los nombres porque lo más común es que ellos hagan el movimiento. Cuando tienen esa forma, continúen con el movimiento, pero no siempre hacen eso así. Y el simétrico. Ahora bien, ¿cómo se operan estas figuras? Se operan de la siguiente manera. Uno toma la amplitud del triángulo y la proyecta al rompimiento, ya sea al alza o ya sea a la baja. En todos los casos se hace lo mismo y se proyecta. Y este sería nuestro objetivo en esa operación. Normalmente son operaciones cortas en el día. O sea, se entra en la mañana y se sale en la tarde. Y aquí exactamente lo mismo. Aquí sería el TP y aquí abajo se ubicaría el stop loss. Normalmente se utiliza por debajo del triángulo, el stop loss. ¿Ok? Estos son los 3 tipos de triángulos que se utilizan en en el análisis de chartismo. Aquí tenemos más figuras para que ustedes más o menos se evalúen, porque estos son lo que llamamos banderines. Este sería un rectángulo, que esto es simplemente una lateralización. ¿Ok? Aquí tenemos otro similar, simplemente que este es más banderín y este es más tipo cuña. Igual este que es el contrario de este. ¿Ok? La idea es que ustedes se familiaricen con estas figuras, que son las que más o menos nos van a ir dando los movimientos a medida de que se aprenden a ir analizando. Ellas tienen una acertabilidad promedio de un 80%, que es bastante aceptable. Y si lo unimos con otros indicadores y línea de tendencia, piso y techo y todo lo que ya les expliqué y el Fibonacci, normalmente ya podemos subir esa acertabilidad de 80 a un 90%.
Ok, también tenemos otra figura que es bastante común, que son los rectángulos o la zona de lateralización. ¿Ok? Igual que los triángulos, tienen que tener 4 puntos de contacto para que sean aceptados. Y es una de las, por lo menos a mí me parece una de las figuras que son más aceptables o más asertivas. ¿Ok? Y bueno, bandera y estandarte son las que estaban a la anterior, que yo se la mostré, que son la cuña y el banderín. Aquí lo llaman bandera y estandarte, pero básicamente es lo mismo. Este otro gráfico que yo se lo he pasado por los grupos, donde hay diferentes formas y cómo se deben operar. Y ahora vamos con la figura de cambio de tendencia. Hombro, cabeza, hombro. Es una de las figuras más comunes. Si vamos un poquito hacia atrás, ¿ok? Aquí lo tenemos. Este sería el hombro, cabeza, hombro y el hombro, cabeza, hombro invertido. ¿Ok? Aquí se explica cuáles son las fases y cómo se arma el hombro, cabeza, hombro. También tenemos la figura de doble techo. Entonces, ¿qué ocurre? En un hombro, cabeza, hombro, tenemos el primer impulso, retroceso, un impulso más fuerte, retroceso, un tercer impulso que no logra ser más grande que el impulso más fuerte y nuevamente un retroceso. Si él rompe esta línea roja, que nosotros la llamamos línea clavicular o el cuello, entonces entramos en la compra o en la venta, perdón. ¿Por qué entramos un poquito más abajo? Porque hay que esperar que él confirme el rompimiento de esta zona. Se busca el stop loss por arriba del último alto, del alto anterior, y se busca el TP a la altura del inicio del hombro anterior. ¿Ok? Básicamente esa sería la manera de operar. Exactamente igual, el hombro, cabeza, hombro invertido, pero se opera al revés. O sea, se espera que rompa la línea del cuello, se espera que rompa la línea del cuello, a quitar ya la entrada, nuestro TP a la altura del inicio y el stop loss por arriba por abajo del último alto o del alto anterior. ¿Ok? Esta estructura para mí tiene dos posibles take profit cuando uno la está operando. El primero sería este, que sería del cuello de un hombro, y luego sería el de la cabeza. Lo proyectan en esta zona y daría uno y daría el otro. Entonces este sería un TP y este sería el otro TP. Eso P me quedó extraño. ¿Ok? Eso es lo importante de ese par, porque muchas veces queremos operar llegando al TP más largo y se nos devuelve ya cuando alcanza el hombro. Entonces, tenemos que ser un poco más conservadores y no ser tan agresivos en la operación y manejar las dos posibles opciones. Una figura que también se ve bastante, pero a más largo plazo, es lo que se llama el suelo redondo, que es una figura completamente redondeada. Aquí tenemos un ejemplo claro de esa figura. Y le traje esta lámina porque aquí tenemos, fíjense que tenemos
un completo hombro, cabeza, hombro. ¿Ok? Luego hizo el rompimiento de la zona, que está aquí. Aquí se ve que rompió y retrocedió y luego hizo la caída. Y nos está formando este movimiento. Aquí tenemos un rectángulo porque hay una consolidación y estamos esperando que él rompa la consolidación hacia arriba para entrar en una compra larga hasta este punto. Aquí quería ponerle esta gráfica para que vieran los dos ejemplos. Tenemos un hombro cabeza a hombro, donde un hombro es mucho más grande que el otro y prácticamente dio el movimiento. Fíjense que si vemos el movimiento que hizo con más fuerza o el pequeño, todavía no ha llegado al movimiento grande. ¿Puede llegar? Sí. Puede ser que esta figura la rompa hacia abajo y ya no nos haga nuestro movimiento de hombro, cabeza a hombro. Y el hombro pequeño ya no lo cumplió aquí. ¿Ok? Entonces son cosas que tienen que tomar en cuenta y siempre es bueno que lo practiquen en los análisis para que ustedes vayan viendo las figuras, vayan detectando formaciones y lo pueden acompañar ya sea con el análisis, eh, ¿cómo se llama? El de precisión, que también ayuda bastante porque se detectan las órdenes de bloque y zonas de liquidez y todo eso, entonces podemos obtener mejores entradas. Ok, esa fue la parte donde le expliqué. Esas son todas las figuras que existen en el análisis de charting o de geometría de mercado. Ahora vamos con el análisis cuantitativo. Este es un poco más complejo, ¿ok? Porque tenemos demasiadas, ¿cómo se llama? Herramientas. De hecho, mucha gente hace herramientas de estas. Entonces, básicamente, la idea de esta herramienta es, como le dije, es que a nivel estadístico nos dan posibles movimientos o podemos llevar a nivel estadístico cómo se va desempeñando los movimientos. Vamos para un gráfico real. Por ejemplo, vamos a observar este y podemos ver, déjame limpiarlo, y podemos evaluar aquí, fíjense, por ejemplo, tenemos el RSI, el RSI nos marca la tendencia, y si evaluamos punto por punto, fíjense que yo aquí marco el punto y él me lo marca aquí abajo, al siguiente punto de toque, que fue este. Entonces, fíjense que este movimiento está hacia arriba y este está hacia arriba. Entonces, por ejemplo, aquí no hay una divergencia. Entonces, ¿qué indica este movimiento? Que el par va a seguir subiendo. ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es el movimiento pronosticado? Que él puede retroceder aquí para seguir subiendo. Y aquí puede ser que haga esto y siga subiendo. ¿Ok? Tenemos la EMA. Si se fijan en la EMA, yo utilizo normalmente la EMA de 200 periodos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son dos, ella viene chequeando el movimiento de 200 días. Entonces, a nivel estadístico, ella va por el medio, que nos indica la tendencia. Cuando la divisa está por debajo, indica que está en tendencia bajista, y cuando está por arriba, como en este caso, tenemos tendencia alcista. Eso no quiere decir que esto no pueda retroceder. Sencillamente nos indica qué tendencia tenemos como prioritaria a nivel estadístico. ¿Ok?
Con eso le expliqué la EMA, el RSI, vamos a ver banda de Bollinger. ¿Ok? Las bandas de Bollinger se utilizan para medir o para chequear la volatilidad. Cuando ella se abre, ahí el mercado está volátil, hay alta volatilidad. Cuando ya se cierra, no hay tanta volatilidad, el mercado está consolidado. Esa es una de las principales mediciones. La otra medición que yo utilizo mucho con ella es que, por ejemplo, en esta operación, o si yo hubiera estado haciéndole seguimiento a esto, yo tengo aquí un punto de confluencia, que sería este. Porque tengo una línea de tendencia, tengo el centro de la banda de Bollinger y muy probablemente, vamos a chequear a ver si es así, muy probablemente si yo pongo un retroceso de Fibonacci, debería tener ahí un punto interesante de apoyo, justamente. ¿Ven? Tengo el 61. Entonces, ¿qué se hubiera hecho en este caso si yo hubiera estado operando el par y hubiera visto esta operación? Yo aquí, en todo el rompimiento de la banda, yo pongo mi entrada. ¿Y hasta dónde lo voy a llevar? Hasta el nivel cero, porque normalmente el nivel cero es el nivel alto de la banda, pero por supuesto nosotros tenemos en Fibonacci hasta el menos 27. Y mi stop loss va a ir por debajo del 60, del 71, por este caso. Y ahí tenemos una operación, ¿ok? Que si la evaluamos, por supuesto estamos evaluándola en el pasado, o sea, en el pasado de que ya este sería actual y aquí ya es pasado, pero se dio perfectamente. Entonces, utilizamos la banda central de Bollinger como resistencia en una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque el RSI está alcista, la EMA nos dice alcista, la línea de tendencia nos marca que estamos en una tendencia alcista y podemos buscar una entrada en este punto, donde nuestro primer TP sería el 0, el segundo el 27 y el último el 61. Así de sencillo. ¿Ok? Por supuesto, es más fácil verlo después que se pasa que verlo antes. Pero la idea es que ustedes tengan una idea de cómo se debe hacer, qué es lo que hay que buscar. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra herramienta tenemos disponible para mostrarles ahorita? El T de MACD. Esta herramienta yo no la uso mucho realmente. Ella lo que hace es medir volumen. ¿Ok? Así que cuando está consolidado, él se va poniendo pequeño y cuando empieza el movimiento se abre. Y cuando se cruzan las líneas, las dos líneas, ella marca un cambio de tendencia. Como no lo uso, no lo tengo configurado, pero creo que esto de aquí abajo se lo quita. Nada más deja las líneas. ¿Ok? Pero básicamente eso es lo que se ve en el T de MACD. Tenemos otro indicador que es el estocástico. Bueno, yo tengo la herramienta de RSI con el estocástico. Es algo similar al T de MACD. Vienen dos líneas, cuando ya se cruzan, dan el movimiento hacia la baja o hacia el alza, dependiendo de la forma del cruce, si están en sobreventa, si están en sobrecompra. Igual pasa con el RSI y cuando está programado. Otro indicador que tenemos por ahí es el Parabolic SAR. Déjame buscarlo a ver. Parabolic SAR. Ok. El Parabolic SAR son estos punticos que están aquí. Y nos indican si hay o no hay un cambio de tendencia. Por ejemplo, fíjense que aquí están arriba y cuando llegó aquí se pusieron por debajo. Entonces esto nos indica que cambió la tendencia a tendencia alcista. Aquí se volvieron a poner por arriba, bajó.
por abajo, subió. Es bastante sencillo de utilizar. Yo no lo utilizo mucho realmente, pero es muy, muy, muy sencillo de utilizar. Ok, vimos media de Bollinger, banda de Bollinger, media móvil, perdón, banda de Bollinger, parabolizar, MACD, RCD y estocástico. Bueno, aquí yo les dejo una explicación que la van a tener van a tener este PDF para que la puedan revisar mejor. El concepto y cómo se programa y cómo se utiliza. Banda de Bollinger, parabolizar, MACD, el estocástico, el RSI. Ahora bien, para finalizar, confirmaciones. ¿Cuáles serían? Estructura de mercado y tendencia. Básico, lo que les expliqué hace rato. Fibonacci. Ya lo vimos en el análisis, como el Fibonacci nos marcó la entrada y ahí se fue el proceso. Soporte y resistencia. Muy importante. Línea de tendencia y la geometría. ¿Ok? Ya con todo esto, ustedes pueden determinar una entrada de mercado. Y adicionalmente le pueden poner algún indicador como el RSI, como el estocástico o el MACD o cualquiera de esos que sea de su gusto y agrado. Ahora, el último punto serían confirmaciones. En el análisis técnico, la confirmación se refiere al uso de un indicador o indicadores adicionales para fundamentar una tendencia sugerida por un indicador. Dado que los indicadores técnicos no son predictores perfectos de los movimientos futuros de los precios. Un trader a menudo se siente más seguro al decidir actuar sobre una señal si más de un indicador está enviando la misma señal. Si diferentes indicadores envían señales contradictorias, esto se conoce como divergencia. Como les mostré hace rato, yo utilizo el RSI. Si el RSI y el movimiento del par tienen el mismo sentido, no hay divergencia, entonces no hay un cambio. Y puedo tomar la operación en ese sentido, o sea, ya sea una compra o sea una venta. Si el RSI tiene un sentido, por decir algo, es bajista y la línea de tendencia que yo trazo en el par es alcista, hay una divergencia. En el momento que tengo esa divergencia, ya yo sé que viene un cambio de tendencia. Entonces, no entro en una compra por este puede ser, sino que busco la venta o busco que se dé el movimiento para entrar en una venta. ¿Ok? Esto hay que practicarlo, chicos. Es bueno que entren a las clases en vivo, pregunten y podamos responderles las preguntas y ustedes practicar, leer, entender esto que van a tener escrito y poder sacarle el máximo provecho. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase.